El Señor es bueno, hermanos, y su misericordia, su gracia, nuestra vida, hermanos, no depende aún de nosotros mismos. Y aún usted sabe que la verdadera vida que nosotros tenemos no es aquí, es en el cielo. Amén. Así que nuestra esperanza está en algo más sobrenatural, ¿verdad? Afuera de este mundo, y ese es Dios. Él es un Dios sobrenatural que todo lo puede. ¿Estamos listos, hermanos? Gloria a Dios. Me siento gozoso y a la misma vez con pensamientos encontrados, hermanos. No ha sido y no es una temporada fácil para todos nosotros. Vemos en el mundo sufrimiento, vemos en el mundo crisis, vemos en el mundo caos. Vemos cómo las personas en hoy en día no solamente están sufriendo de virus, pero vemos personas llenas de ansiedad, personas llenas de aflicción, de estrés. Y cuando estaba pensando en este mensaje, y ya le di el título, el cual es Valles, pero estaba viendo una ilustración, ¿verdad? Y sabemos que todos, de una u otra forma, nosotros estamos viviendo tiempos difíciles porque estamos dentro de ellos. Y asumo también que si nosotros no lo estamos viviendo, tal vez en el futuro los llegaremos a ver. En el futuro tal vez pasaremos por tiempos difíciles. Usted y yo como creyentes, no por el hecho que usted conozca de Dios, no porque usted aún haya aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, no significa que usted no va a pasar por sufrimientos. Aún Dios en su soberanía, Él puede decidir y hacer con usted y conmigo como Él desee. Entonces, lastimosamente la iglesia ha sido engañada. Nos han dado una falsa expectativa y de eso quiero que hablemos hoy. Pero se dice que había una mujer que se preocupó por 40 años. Oiga muy bien, una mujer que se preocupó por 40 años. De que podía morirse de cáncer. Una mujer que se preocupó por 40 años que podía morirse de cáncer. Finalmente se murió de neumonía a los 70 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos de nosotros que posiblemente estamos enfocados en algo que realmente no pertenece a nosotros por causa del temor. En otras palabras, esta mujer desperdició cerca de 30 años preocupándose por el asunto equivocado. ¿Cuántos de nosotros en hoy en día posiblemente nos estamos preocupando o tenemos miedo a algo que realmente no es una realidad en nosotros? Y como seres humanos yo entiendo, hermanos, que vamos a vivir tiempos donde nos preocupamos, donde nos sentimos estresados. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice en medio de esos valles que muchos de nosotros estamos atravesando o atravesaremos por ellos? ¿Cómo deberíamos de responder y qué ánimo trae la palabra de Dios a nuestras vidas? En Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, dice Santiago, y pareciera que fuera una contradicción, pero dice: hermanos, gócense, parafaseando, ¿en medio de qué? Dice, de las tribulaciones, de las pruebas. Pero aquí hay algo maravilloso y nuestros hermanos compartían en la clase de escuela dominical, aún el propósito de Dios de santificar nuestras vidas. El hecho que Dios, santificarnos, es que Dios nos ha puesto aparte para algo específico. Nosotros no vemos el sufrimiento desde ese punto de vista, ¿cierto? Would you like to suffer? No, a nadie le gusta sufrir, ¿cierto o no? Todos queremos vivir momentos de paz y tranquilidad. El punto es, como he mencionado muchas veces, el mundo nos lleva y nos atrae por otras fuentes y otros caminos. Y aparte que hoy en día con tanto falsedad, aún tratando de usar la Biblia para algo que no es real. Santiago dice que nos gocemos, pero la traducción griega es que Dios tiene el control de esas cosas. ¿Tiene el control Dios de su vida?
Dios tiene el control de su vida. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello? Entonces, aquí nosotros podemos ver en el versículo 4, David está declarando algo. Dice, no debe de tener que sufrir daño alguno, dice en otra versión. Pero en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Algunos teólogos se han hablado que precisamente está hablando de la muerte. Otros están hablando solamente de eso, de que nada más es eso. Es una sombra. Y esa sombra no puede afectarte porque solamente es una sombra. Pero no quiero que tanto nosotros podamos enfocarnos ahí, sino que posiblemente esa sombra puede ser el sufrimiento, aun que usted y yo podamos enfrentar la misma muerte, que sea la cara aún de la misma muerte. Entonces David está hablando de esa sombra de muerte. Entonces aparte, hermanos, este es uno de los salmos que nos va a ayudar a apreciar mucho lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca trata de pintarnos o dibujarnos algo que es falso. La palabra de Dios es viva, es verdadera. Por eso dice en Santiago mismo que nos confronta, que es como un espejo. La palabra de Dios es como ese espejo donde tú te vas a ver y vas a ver tus imperfecciones. Pero dice que no seamos como ese hombre que aún viendo lo que realmente es imperfecto se olvida y se va y se olvidó. Entonces la palabra de Dios siempre nos va a llevar a una realidad, a algo que es verdadero para nuestras vidas. Entonces necesitamos apreciar este salmo, porque hoy en día el mundo nos quiere pintar una falsedad a muchos de nosotros. Amén. Ahora, de esto resultó verdades. Y resulta verdades maravillosas de este versículo 4. Y yo quiero que ahí es donde nosotros podamos enfocarnos. Y una es la hermosa provisión y el cuidado que Dios tiene para usted y para conmigo. ¿Cuántos creemos que Dios cuida de nosotros? God is taking care of you. Amén. Él está cuidando de ti. Entonces, hoy quiero que usted y yo podamos enfocarnos en lo que este versículo nos va a decir y cómo la palabra de Dios is going to encourage, va a animarte para que usted pueda hacer y ver y no enfocarse tanto en lo que el mundo nos quiere alimentar en nuestra mente, pero lo que la palabra de Dios quiere alimentar en nuestras vidas. ¿Cómo comienza el versículo entonces? Si usted abre su Biblia en Salmos capítulo 23, versículo 4, y usted, amigo, hermano, que nos ve a través de la pantalla, también le invito a que pueda abrir su Biblia. Incluso voy a invitar a que nos pongamos en pie, hermanos, ya que vamos a estar sentaditos. Así podemos descansar. So that way you can rest. You know that when you stand up, you can rest too. ¿Ya? ¿Sabían o no? ¿Sí? Ok. Vamos a ponernos en pie. Solo vamos a leer el versículo 4 nada más. Y si usted se lo sabe de memoria, ¿qué tal si lo repetimos de memoria? Amén, pero sin ver en la pantalla. No cheating. Ajá. Sí, ¿verdad? Ya ven, ok. Entonces dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Apréndaselo. A ver, una vez más. Ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Vio qué maravilloso lo que dice ese versículo ahí? Puede sentarse. Entonces dice, empieza este versículo, aunque ande en valle de sombra de muerte.
Entonces, lo que asume el salmista, o lo que está asumiendo David, porque él es el que escribe este capítulo aquí, lo que él asume es que usted y yo, nosotros vamos a pasar, o tal vez vamos a caminar por el valle sombrío, un valle oscuro, y posiblemente tal vez usted no ha pasado por ahí, pero tal vez muchos de nosotros hemos pasado o pasaremos por ahí. Entonces, el valle más sombrío, existen argumentos, como decía, teológicos de la historia cristiana sobre, hay muchos que posiblemente piensan que se trata de la muerte. Podría ser aún la misma muerte o la mirada de la muerte, la cara de una enfermedad o de una tragedia o la pérdida de un ser querido o una situación económica, o podría ser cierto conflicto que usted esté viviendo en su vida, aún su propia juventud. Entonces, David ya no está hablando como un joven aquí. David, como les había mencionado, ya está hablando como una persona de experiencia. Y si ustedes recuerdan la historia de David, David había pasado por situaciones. David estuvo a punto de morir, ¿sí o no? David estuvo a punto de que aún su propio ¿quién? Hijo lo matara. Entonces, David, como está recordando todos esos valles que le estaba pasando, y hay muchos de nosotros que hemos pasado por sufrimientos, hay muchos de ustedes que han tenido la pérdida de seres queridos, hay muchos de ustedes que han pasado por conflictos. Entonces David está hablando de esos conflictos, de esas dificultades, pero aquí viene una pregunta que usted y yo podríamos hacernos en esta tarde, cuando estamos pasando por esos conflictos, cuando estamos pasando por esta circunstancia, cuando estamos pasando por este virus, y hay muchas personas que todavía no conocen de Dios y se preguntarán esta pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Sabemos que David tiene esos momentos. Sabemos que David ha pasado y posiblemente usted se haya preguntado eso: ¿dónde está Dios en ese momento difícil? Tal vez usted ha pasado situaciones difíciles como persona. David pasa por eso una y otra vez, donde él dice: ¿dónde está Dios? ¿Me abandonarás para siempre? David siempre como que en ese momento él se siente en el valle, en esa situación oscura. Entonces, lo que quiero que nosotros podamos enfocarnos, porque podemos crear muchas preguntas, pero el punto es qué nos enseña este versículo, cómo nos anima. Lo que el pasaje nos enseña básicamente es que porque nosotros, ustedes y yo, estaremos en el valle más oscuro, más sombrío, si vemos lo suficiente, si profundizamos lo suficiente en las circunstancias, es que somos reconfortados al saber que Dios nunca nos va a abandonar y que Él va a estar ahí siempre. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? Hasta el momento ha sido Dios quien ha estado con nosotros. Lastimosamente hay muchos de nosotros que lo queremos ver preciso, ahí con un punto lógico humano. Porque lo cierto es que todos nosotros atravesaremos situaciones oscuras, peligrosas en esta vida. Dice que como ovejas estamos siempre expuestos a múltiples peligros, ya que por animales salvajes, por ladrones que se lanzaban sobre el rebaño. Entonces posiblemente David está simulando, David está creando una foto. Si ustedes se fijan en Romanos capítulo 8, versículos del 36 al 37, dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados, dice, como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y eso es en Cristo. Entonces cuando nosotros pensamos en eso, también necesitamos pensar en aquel que está con nosotros, en aquel que cuida de nosotros, en aquel pastor que va con nosotros protegiéndonos. Los primeros cristianos que vivieron en medio de una sociedad pagana y hostil encontraron fuerzas y ánimos ¿en quién? En Cristo como el buen pastor. Hay muchos de nosotros en la iglesia en hoy en día, si nos vieran las personas, hablaba nuestro hermano Elvis y comentaba, si nos vieran los discípulos lidiando con todas estas preguntas que la iglesia está, dirían: no, hombre, eso no es nada. Si nos viera Pedro, ¿no?, cuando estaba hablando allá con los expatriados,
Cuando Nerón, que los quemaban, los vestían de animales salvajes para que los perros fueran y los cazaran. Pero hoy en día hay muchos de nosotros, y yo sé que Dios ha permitido en nuestro contexto, y Él sabe lo que hace. La figura del pastor con la oveja sobre los hombros representando a Cristo se encuentra con frecuencia en las catacumbas y en las tumbas de los cristianos de los primeros tiempos. Ahí es donde nosotros debemos enfocarnos, el cuidado de Dios, aquel hombre, aquel Cristo que murió por nosotros en la cruz y que nos sostiene. De hecho, existen dos cosas en este pasaje que están para ayudarnos, para que nosotros podamos transitar aún en medio de esos valles, porque es ahí donde nuestra mente necesita enfocarse. Podemos ser como aquella señora que invirtió 30 años en enfocarse que su enfermedad era el cáncer, cuando murió de neumonía. ¿Cuántos de nosotros en medio del valle estamos enfocados más en la circunstancia difícil, pero no en lo que Dios puede hacer por nosotros? O en lo que Dios ya ha hecho por nosotros, o en lo que Dios ya está haciendo por nosotros. Dice la palabra que Él no deja al justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Nos ha dado una gran promesa. Dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Ahí es donde nos enfocamos en sus promesas, en lo que es Dios, en el Dios inmutable, en el Dios que nada cambia, en el Dios que todo lo puede. La palabra dice que es más grande el que está con nosotros que el que está contra nosotros. El enemigo, hermanos, todo esto, las enfermedades, es causa del pecado. Esto es lo que el enemigo ha querido hacer, destruir, y quiere seguir destruyendo la iglesia. Y yo me he sentido, Señor, este será mi valle en el momento, aún como pastor. Y no sé cómo usted se sienta hoy, no sé cuál sea su valle que usted esté enfrentando hoy, pero el Señor dice, no temas, porque yo voy contigo. Allí es donde nos enfocamos, allí es donde nuestra mente se enfoca. Y hoy tenemos muchos jóvenes aquí. Maybe you're thinking, maybe my valley, pastor, is not really, I'm not suffering for something else, but maybe in the future. You're so young right now, but maybe you're struggling with other things. But there you go. You can come and set your mind, not in this world, but in heaven, in God, in that who dies for you and decide to continue with you no matter what. There you go. Y es lo mismo para nosotros. Nos enfocamos ahí, en lo que Dios es, en lo que Él ha hecho. Amén. Entonces existen dos cosas en este pasaje que nos van a ayudar. Lo primero es que no se trata, y tal vez usted diga, pastor, ok, espera, wait a minute. Now you're telling me something, now you're going to tell me something different. Wait. Porque posiblemente usted está pensando, me dijo algo y ahora me va a decir algo diferente. El propósito de Dios no siempre es sacarnos de los valles. Oh, pastor, yo pensé que sí. Jesucristo dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Ese es el problema de la iglesia. Predicamos algo y todo te va a ir bien, pero cuando usted sale allá y usted se encuentra con el sufrimiento, con el caos, y dirá, bueno, ¿y entonces qué pasó con lo que me predicaste? Lo que decía el hermano, en hoy en día decreto, declaro y esto y aquí, porque todo como que se trata de nosotros. Cuando el sufrimiento viene a nuestras vidas, entonces ¿qué pasa? Hay una gran contradicción. Mi vida con lo que yo aprendo en la iglesia, it doesn't match con lo que está allá en el mundo. Entonces, me están engañando. You're lying to me. Me estás mintiendo. Entonces, aquí nosotros podemos ver que aunque ande, dice, no está diciendo que te va a sacar. Porque el propósito de Dios tiene un propósito maravilloso ahí en tu vida. Lo primero es que no se trata de ayudarnos a salir del valle, sino que si usted vuelve a mirar el pasaje, dice, no temo sufrir mal alguno. O sea, yo estoy yendo por el valle, estoy yendo, I'm passing. Pero eso no significa que Él me va a sacar. Lo que Él dice es que no tengo miedo porque Él va conmigo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, en medio de este valle que nosotros pasemos como iglesia, que usted esté pasando en su enfermedad, en su familia, posiblemente Dios, ¿cuándo me vas a sanar?
Bueno, hasta el momento no. Pero yo tengo una promesa para ti. Que no te voy a dejar, no te voy a desamparar y voy a ir contigo. Porque el propósito para tu vida y para la iglesia es santificarla. Es pulirla. Y posiblemente las circunstancias que usted y yo enfrentamos es para que seamos pulidos. Pero no lo vemos desde ese punto de vista. Entonces ahora escucharemos algo que nos va a ayudar también a no temer al valle. Eso significa que disfrutemos aún del valle. Como dice Santiago, gocémonos. How am I going to rejoice? How come? ¿Cómo me voy a sentir feliz o happy cuando yo estoy pasando por una situación difícil? Bueno, aquí es el punto. Aquí es donde nuestra fe en lo que usted y yo hemos aprendido, en lo que usted y yo hemos aprendido de la Biblia, tenemos que llevarlo a una vida práctica. Usted y yo necesitamos poner las cosas en una vida práctica. No solamente se trata de venir, okay, I'm gonna go to church here, I'm going to learn. Pero I'm going to take that, voy a llevar eso al mundo y lo voy a poner en una vida práctica. Lo voy a practicar. You're studying, usted estudió para algo. So what is the purpose of that? Stephanie is studying to be a teacher. ¿Cómo lo va a poner en práctica? Va a enseñar. Es lo mismo para nosotros como creyentes. Aprendemos, pero lo llevamos a una vida práctica. Entonces, ahí es donde nuestra fe está siendo medida. ¿Cuánto has aprendido, pero cuánto lo vas a poner en práctica? Are you really going to rely on me? Eso es lo que Dios dice. ¿Vas a confiar en mí o vas a confiar en tus fuerzas? Porque hay muchas veces, hermanos, que para muchos de nosotros en medio del valle hay dos opciones. O buscamos de Dios o buscamos una salida. ¿Qué pasa con muchas personas en hoy en día? ¿Qué pasa? Porque mi fe no estaba fundamentada en Dios. Voy a irme otra vez a donde estaba antes. Like the prodigal son. Como el hijo pródigo. Se fue al mundo. Pero cuando nuestra fe y reconocemos a Dios, regresamos al Padre. Y eso es lo más bello. Entonces David está diciendo, estás pasando por situaciones, Dios no te va a sacar de ahí, pero una de las cosas que yo te puedo decir es que puedas disfrutar el viaje con Él. Es como cuando, se lo voy a poner de otra manera, por si no me lo entendieron. Póngase a pensar, usted va con su papá y sus padres tal vez van en un momento difícil, el carro se arruinó, pero usted de niño, bien tranquilo, disfrutando ahí. Pero su papá y su mamá jalándose los pelos. ¿Y a qué hora este carro se nos arruina? ¿Sí? Así es. Cuando nuestra fe está en Dios, usted se goza. ¡Ay, Dios tiene el control! Estoy sufriendo. Y ahí es donde nosotros necesitamos pensar. Entonces, la próxima frase será probablemente bastante significativa en obedecer bastante, ¿cómo le diría? La promesa que Dios tiene para nosotros, que viviremos en el valle, pero vamos a vivir sin temor. ¿Por qué, hermanos? Este es el punto. Todo depende de las voces que usted escucha, como hablábamos el domingo, hace 3 domingos atrás. ¿Cuál es la voz que usted escucha? La voz del temor, de la cultura, del miedo, del estrés, de la ansiedad. ¿Cuál es la voz? Aún la voz de mi propia crisis. Mire este versículo, lo que dice en Juan 10, del 12 al 13. Mas el asalariado, está hablando de aquel pastor que solamente le interesa lo económico, su propio bien, un pastor selfish, un pastor egoísta. Dice, y que no es el pastor. O sea, ya me está diciendo el versículo que no es pastor. Y si no es pastor, entonces ¿de qué es? De quien no son propias las ovejas. Entonces, si no son propias sus ovejas, no va a cuidar de ellas, sino que es un lobo. Por eso la palabra dice que el diablo ha venido a matar y a destruir. Eso es lo que el diablo quiere hacer con tu vida y con la mía. Quiere destruirte. I want to destroy you. Eso es lo que el mundo está ofreciendo a tu vida. Pero Dios dice, Jesucristo dice, I want to give you a real life. But not like the world. No como el mundo.
Entonces miren lo que dice Juan 10 del 12 al 13. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja que las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hay un interés en ese pastor. Y eso es el mundo, hermanos. El mundo, los lobos del mundo, eso es lo que tratan de hacer. Solamente quieren sacarte, solamente quieren destruirte. Pero cuando el buen pastor, reconoces tú, el buen pastor, lo único que él quiere hacer de ti es cuidarte, protegerte. Cuando Jesús dice de esos pastores, esas otras voces son como otros líderes, son como impulsos, cultura, otras personas que cuando los lobos vienen, cuando la muerte, el dolor, la pena, la violencia, lo que aún van a hacer más contigo es que te van a hundir. Aún cuando tú estás en el momento más crítico, te van a golpear todavía. Pero Dios no hace eso. Aunque tú y yo le fallemos, you're going to mess up maybe one day and say, I'm not worthy of this, pastor. But aún Dios is going to come to you and say, come, I love you. You belong to me. Tú eres mi hijo. Ven. No importa cuánto a veces nosotros la hemos regado, como decimos. Pero hay un Dios que su divina gracia nos alcanza. Y el único deseo de Él es cuidarte, recibirte, sanar tus heridas. El mundo te destruye. Interesante, ¿no? Los humanos como somos. A veces buscamos más al mundo que a Dios. Cuando el mundo nos golpea. Se cuenta la historia de una mujer afroamericana que se ganaba la vida con su trabajo, pero cuyo corazón estaba siempre alegre y victorioso. Nancy, dice la historia, le dijo un día una señora melancólica, en el fondo envidia y crítica a la vez. El gozo está dice, este gozo está por pobre sirvienta, dice, como quejándose de ella. Estoy tratando de traducírselos, hermanos. Está bien estar alegre y jocosa cuando todo va bien, dijo ella. Pero piensa un poco en el futuro, le dijo esta mujer que tenía envidia hacia ella. Suponte que caes enferma y que no puedes trabajar. ¿Para qué entonces tus aleluyas?, le dice ella. ¿Por qué te gozas entonces? Suponte también que tus amos dejan el país y que no encuentras trabajo, le dijo esta mujer. Y suponte, pare señora, le dijo. Pare señora, le dijo esta mujer. Interrumpió la mujer. Entienda usted, le dijo ella, no supongo nada. El Señor es mi pastor, dice. Y sé perfectamente que nada me faltará. Y además son todos estos supuestos los que en el fondo la hacen a usted, ¿qué? Infeliz. Bien haría con desecharlos y confiar plenamente en el Señor. Wow. No se trata, hermanos, de las circunstancias. Se trata en donde usted y yo hemos depositado nuestra fe hoy. En donde usted ha depositado su fe hoy. Ya sea que miremos el presente o hacia el futuro, nunca debemos de olvidar que el Señor nos ama y nos cuida. Y eso es lo que debería realmente llenar nuestros corazones. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero ¿cuál amor? Dale un aplauso al Señor, porque ese es el amor que usted y yo tenemos hoy. La promesa que tenemos aquí no es una vida sin dolor en este versículo. Yo quiero aclarar eso. Sino que sin importar cuál sea nuestro dolor, que es muy diferente, Él estará con nosotros. Lo que significa que si está hoy aquí, ¿cuántos creemos eso? A ver, ¿cuántos creemos que Dios está aquí? Dice la palabra que donde haya 2 o 3 en su nombre, dice que Él ahí estará.
Entonces, Él estará con nosotros, lo que significa que si está hoy aquí, si estás aquí, si usted está sentado aquí en este momento más difícil, aún en medio de la crisis que nosotros estamos viviendo, posiblemente algunos se sientan olvidados, sienten que hicieron algo que aún anula la justicia o la gracia de Cristo, que Dios centró hoy su atención en usted. Y hoy dice, tú eres mi hijo, tú eres mi oveja, y yo voy a cuidar de ti. No es algo maravilloso. Ahí es donde nosotros necesitamos buscar. Y aún así Jesús dice, no soy como la riqueza. La riqueza se termina. Es por eso que nosotros necesitamos poner nuestra mente en Él. Aún Jesús podría decir, no soy como ustedes o como nosotros que somos infieles, que tratan de controlar aún su vida física. Necesitamos saber, hermanos, que nosotros, aunque comamos espinacas, aunque comamos comida orgánica, aunque dejemos de tomar soda, aunque corramos, aunque estemos jóvenes y fuertes, aunque tenga usted todo el dinero del mundo, aunque usted sea creyente y sea un buen creyente, el sufrimiento siempre va a venir. Pero una promesa hay, que Dios sigue siendo el mismo y Él nunca nos falla. Todas esas cosas que le mencioné antes se terminan, ¿cierto o no? Pero Jesucristo es para siempre. A ver, lo vuelvo a decir, Jesucristo es para siempre. Nuestra esperanza es una esperanza viva. Esas cosas nunca van a ser suficientes. En otras palabras, cierre sus ojos y diga conmigo, Jesús, tú nunca me dejas, ni nunca me dejarás. O sea, en otras palabras, Él nunca nos deja. Él nunca se va a ir. Aún en el momento más difícil de su vida, Él mira a nosotros y nos cuida. Hay otra parte más y con eso quiero terminar, para que podamos ver el cuidado de Dios. Si ustedes siguen leyendo, dice que su vara y ¿qué harán? Me infundirán aliento. Ahora, el cayado y la vara, hermanos, no eran la misma cosa. ¿Ok? La vara era un garrote. Generalmente era un garrote acabado con una bola en la que se incrustaban. Piensan que este es un garrote. Entonces se incrustaban, ¿ok? ¿Si están conmigo? Agudos y fuertes pinchos, como clavos, pues, ¿verdad? ¿Y se usaba para qué? Se usaba para luchar contra las fieras. Por tanto, tenía el propósito ¿en qué? De defender. Entonces cuando el Señor dice mi vara, a ver qué lobo quiere atacarte hoy, porque yo estoy dispuesto para defenderte. Ahí es donde nos enfocamos, en aquel que pelea, aun cuando usted y yo ya hemos cansado de pelear, pero Dios sigue peleando por usted. Su cuidado sigue para con usted y para conmigo. Y eso es lo que David viene a su mente en ese momento de ese valle. En algunas traducciones también habla, el cayado era ver como un palo que el pastor usaba para defender las ovejas de un ataque de un lobo, o alguna otra criatura también. Ahora, el cayado o báculo se le llamaba también, era usado como un medio de apoyo también para guiar al rebaño y corregir a las ovejas. En otras palabras, cuando Dios está interesado en usted, Él no solamente te defiende. Y ahí es donde nosotros miramos muchas veces. ¿No es cierto que hay muchos de nosotros que ha sido en el sufrimiento cuando hemos regresado? Es porque el buen pastor viene y dice, hey, vamos por acá, ovejita. No, vamos por acá. Vamos por acá, oveja. Vamos, come on, Marta, come on, this way. Entonces Dios usa eso para guiarnos por el camino. No further. Come on, vamos por aquí. No. ¿Cuánto cuidado tiene de Dios, de usted y de mí?
Él sigue cuidando de usted y de mí. Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado. Hoy dice, no tengas miedo, porque mi vara y mi callado te infundirán aliento. Así que ánimo, hermanos, vamos, porque hay un Dios que nos infunde aliento, que cuida de nosotros, que no nos ha dejado y jamás nos dejará. Gloria a Dios por ello, amén. Entonces estas dos cosas en las manos del pastor que hacen nos inspiran confianza. Yo he luchado con eso estas semanas, pero el Señor dice, Moisés, mi vara y mi callado están contigo, no temas. No desmayes aún en medio del sufrimiento, del dolor. El Señor te anima hoy, dice, no temas, nunca te voy a dejar. Nunca te he dado una promesa. Estaré con vosotros todos los días. Me da aliento la protección y la dirección. Quiero terminar con esto, hermanos. Tal vez usted y yo estamos en una etapa difícil. Tal vez estamos pasando por un valle sombrío. Pero la pregunta es esta: ¿nos vamos a volver al buen pastor que cuida de nosotros? ¿O nos vamos a ir como ovejas sin pastor? Hay algo que necesitamos entender: que Dios no forza a nadie. Y hay momentos como cuando Saúl no quiso obedecer. Dice que vino un espíritu malo de parte de Dios. Pero el hebreísmo lo que significa es que Dios lo dejó. Eso es lo que significa. Hay cosas, hermanos, como dicen, hay ovejas que no se dejan cuidar por el pastor. Y no tanto por un ser humano como yo, pero estoy hablando del buen pastor. Allí es donde usted tiene que preguntarse: ¿se vuelve a Jesús el buen pastor para el consuelo aún en medio del dolor? Where do you go when you're suffering? Where do you go? What's your comfort? En hoy en día los hombres miramos pornografía, en medio del dolor. Eso es lo que el mundo hace. ¿Qué más? Destrucción, infidelidad, alcoholismo, you name it. ¿Cuál es su salida en medio del sufrimiento? ¿Es el buen pastor o es eso? El mundo te quiere ofrecer muchas puertas, many doors, pero la Biblia declara solamente una, y esa puerta se llama Jesucristo. Jesucristo, amén. Entonces, la idea principal es que en tiempos oscuros nuestra esperanza sea la presencia de Dios, no la resolución de nuestras circunstancias. Saber que Dios está en nuestro lado mientras pasamos tiempos de sufrimiento, ahí deberíamos de poner nuestra mente. Sentir la confianza en las dificultades basadas en el consuelo, experimentando la presencia de Dios. Y en nuestro corazón debería de rechazar todo temor que tengamos sobre sufrir mientras estamos en este mundo, sabiendo que nuestra verdadera esperanza está en Dios y en el consuelo que Él nos ofrece. Yo le voy a invitar a que se ponga en pie. Hay un canto que Saúl va a poner y se llama Dulce Refugio en la Tormenta. Y mientras el canto es tocado, hermanos, no ese Saúl, el tercero. Es que Saúl, su gozo lo tiene en el Señor, hermanos. Y el suyo usted también, amén. ¿Cuándo tenemos nuestro gozo y nuestra esperanza en Él? Le voy a invitar a que cierre sus ojos y que diga: Señor, yo quiero que seas tú mi refugio, Dios. Dulce refugio en la tormenta,
es Jesucristo el Salvador. Dice el canto, Él me alienta. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. ¿Cuántos lo creemos? Vamos a entonarlo nuevamente. Dulce refugio. ¿Está listo? Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Venga a reposar en Él. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. No sea que ha ido usted a refugiarse. Vamos a terminar con esta oración y vamos a decirle aún al Señor, perdóname si mi fe ha desmayado. So take this time to pray and say, God, I want to put my faith in you. There are many times probably I'm trying to run away and try to find my own solution. But today you can come to God and let Him to be your refuge. Okay? Let's pray. Vamos a orar. Señor, te bendecimos y te exaltamos, Dios. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos tratado de encontrar, Señor, un refugio que no eres tú, Dios. Creemos, Señor, que aún en medio de los valles tú vas con nosotros. Y aún lo has permitido, Dios, para pulir y transformar en nuestras vidas, Dios, santificarnos. Y aún para reconocer, Dios, que tú eres el Dios que aunque los amigos, la familia o personas nos dejen, pero hay un Dios que jamás nos va a dejar. Hay un Dios que sigue siendo fiel. Hay un Dios que nos sigue amando. Hay un Dios que va con nosotros en medio de los valles difíciles. Hay un Dios que dice, no temas, porque mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Yo pelearé por ti, pero no solamente pelearé por ti, sino que también te guiaré por el camino de la justicia. Padre, acudimos a ti. Ayúdanos, Señor. Y si usted hoy quiere hacer una decisión y decir, Señor, yo quiero que seas tú ese guía, ese buen pastor de mi vida. Ahí donde usted está, levante su mano. I just want to pray for you. Hay alguien hoy que dice, Señor, yo quiero que seas tú mi único refugio, mi único pastor, la única voz. Yo quiero orar por usted, a un amigo que nos ve por las cámaras. I want to pray for you. Queremos orar por usted. Y tal vez usted ha buscado caminos y tal vez el mundo lo ha golpeado, las circunstancias, aún en medio de sus valles, de su sufrimiento. Pero hay un Dios que te dice hoy, yo quiero ser tu pastor, yo quiero cuidar de ti. Ahora, ¿cuál es la condición?
Es el aceptar a ese pastor que cuide de nosotros. No nosotros mismos. Las ovejas no se pueden cuidar por sí mismas. Necesitan un pastor. Hoy yo te invito a que tomes a ese buen pastor. Y si usted quiere orar conmigo esta oración, hágala conmigo. Cierre sus ojos y repita después de mí: Señor Jesús, hoy yo te acepto como mi Señor y Salvador. Hoy yo te reconozco como el buen pastor. Y yo he tratado de cuidar mi propia vida, pero lo único que he hecho es golpearme. Hoy yo quiero poner mi vida en tu cuidado. Saber que aún en medio de la dificultad y del sufrimiento, tú irás conmigo. Hoy yo me arrepiento de mis pecados. Te reconozco como el buen pastor, el pastor que dio y ha dado y sigue dando su vida por las ovejas. Hoy te entrego mi vida y te reconozco como mi Salvador y Señor. Y que solamente a través de ti puedo heredar la vida eterna. Amén.